Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo podemos ocultar direcciones de correos electrónicos en un grupo de contactos de Outlook. Cuando envías un correo electrónico a un grupo de contactos de Outlook, esto formalmente conocido como listas de distribución, es posible que desees ocultar las direcciones de correo electrónico del grupo de los destinatarios. En este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos ocultar esas direcciones para que cuando envíes ese correo, los demás destinatarios no puedan saber a cuántas personas se los has enviado, ya que esta lista se mostrará oculta. Por lo tanto, no podrán verlo. Entonces entraremos muy rápidamente a nuestro Outlook y vamos a ir a inicio y vamos a hacer el procedimiento normal para poder enviar un email, que es un nuevo correo electrónico, y aquí tienes que elegir el destinatario. Normalmente cuando nosotros queremos mandar un correo electrónico a varios destinatarios, lo que solemos hacer es poner en esta opción el nombre de, el correo electrónico de esa persona. Esto es una prueba, por ejemplo, prueba, y después pondremos un punto y coma y seguiremos escribiendo los correos electrónicos. ¿Qué pasa? Que cuando este correo electrónico llega a cada uno de estos destinatarios, les aparecerá una muestra de todas las personas a las que se le han enviado. Por lo tanto, aparecerá la información de correo electrónico de todas esas personas. Para evitar esto, tenemos que irnos directamente a opciones y verás que tienes aquí un apartado llamado mostrar campos. En el apartado mostrar campos te aparece este botón que por defecto viene desactivado, pero si te fijas las iniciales son CSO. Y este campo muestra un pequeño mensaje, ¿vale? En el cual nos indica que esto es un campo para enviar copias de correos electrónicos, pero de forma oculta. Si te fijas en este enunciado, dice que muestra el campo CSO en el que puedes especificar las personas que reciben mensajes de forma secreta. El resto de destinatarios del mensaje no podrán ver las personas cuyos nombres están en este campo. Por lo tanto, si tu objetivo es enviarle este correo a diferentes personas, pero que esas personas, es decir, esos destinatarios, no sepan quiénes son los otros destinatarios, pues tú, en vez de escribir las direcciones de correo en este apartado, las escribirás en CSO, es decir, en el apartado CSO. Entonces aquí sí que puedes empezar a escribir los listados de correos electrónicos que tengas para mandárselo a cada uno de estas personas. De esta manera es como podemos ocultar las direcciones de correo electrónico en un grupo de contactos en Outlook. Por lo tanto, espero que este vídeo te haya ayudado, te haya gustado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.